Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las bulliciosas calles de Chicago, entre los rascacielos de cristal que se recortaban contra el cielo y las bulliciosas avenidas donde los taxis pasaban zumbando sin parar, un discreto banco se alzaba a la sombra de un viejo roble nudoso en un rincón remoto de Grand Park. No era un banco acogedor, ni mucho menos un refugio, la pintura se estaba descascarando, le faltaba una lama y las palomas solían dejar su huella. Pero para Hope Carter, de 16 años, el banco se había convertido en su hogar. Había dormido en él todas las noches durante casi un año. La esperanza tenía un nombre que significaba esperanza, pero el destino parecía haberse burlado de ella desde la infancia. La vida, en lugar de tenderle la mano, le había dado la espalda con gélida indiferencia. Huérfana desde los 13 años, después de que su madre, una enfermera nocturna, falleciera por cáncer de páncreas, Hope se vio sumida en el ciclo despiadado de los servicios sociales. No habían venido tíos ni tías. Ni abuelos. Nada. Solo domicilios temporales, colchones compartidos, silencios densos y miradas sentenciosas. La habían ubicado en 5 hogares diferentes. En cada ocasión, se había encontrado con la cruel indiferencia de los adultos y la brutalidad de otros niños desmoralizados como ella, pero más fuertes, más agresivos. Un día, una maestra le dijo, «Si sigues huyendo, acabarás en la calle». Esperanza había respondido con calma. ¿Y qué? Al menos la calle no miente. Así que eligió el banco, en lugar de las paredes de una casa que no era suya. La calle no era agradable. Tenía frío. Tenía hambre. Conocía la humillación de las duchas públicas, los guardias que la despertaban con linternas, las miradas de asco. Pero allí guardaba algo que ningún hogar le había dado jamás, su libertad. Ella nunca extendió la mano. Ella no rogó. Ella escribió. Cada noche, cuando la ciudad se calmaba un poco, las bocinas se apagaban y los pasos apresurados se volvían escasos, Hope sacaba un viejo bolígrafo Bic, su tesoro, robado un día de un rincón escondido de la biblioteca pública. Con ese bolígrafo azul casi vacío, anotaba sus pensamientos en un cuaderno de espiral lleno de manchas, esquinas rotas y pequeños y torpes dibujos. El papel estaba deformado por la lluvia, pero cada página era preciosa. Escribió sobre todo. Sobre transeúntes que la ignoraban. Sobre sueños enterrados antes de atreverse a vivirlos. Sobre promesas incumplidas. Sobre manos que nunca sostuvo lo suficiente. Pero también sobre cosas que aún valían la pena, una sonrisa involuntaria de un corredor cansado, los reflejos dorados del sol en los charcos después de una tormenta, los perros callejeros durmiendo a sus pies, y sobre todo, libros. A Hope le encantaban los libros. Pasaba horas de pie en los pasillos de Whitmore & Sons, un elegante edificio de ladrillo rojo con vitrinas repletas de libros de tapas coloridas. Entraba sigilosamente, siempre al final del día, cuando los vendedores estaban demasiado cansados para prestar atención. Leía en silencio, con la espalda apoyada en una columna, absorta en mundos donde los niños eran héroes, donde los huérfanos encontraban a sus familias, donde las palabras reconciliaban almas. Pero nunca había podido comprar un solo libro. Ni siquiera una revista. Su único ejemplar era este cuaderno, y su única biblioteca, su memoria. Siempre llevaba la misma sudadera gris con capucha, demasiado grande para ella, con las mangas raídas y una mancha de pintura en el hombro izquierdo. Sus vaqueros tenían agujeros en las rodillas, sus zapatillas le quedaban pequeñas, pero mantenía la cabeza alta. Nunca hablaba con desconocidos. No buscaba compasión. Observaba. Ella era invisible. Para los ricos, era solo una parte más del paisaje urbano. Para los comerciantes, una molestia silenciosa. Para las autoridades, era solo una figura más en los informes anuales sobre pobreza infantil. Pero Hope sabía quién era. Tenía voz. Tenía palabras. Y mientras pudiera escribir, no estaría perdida. A pocas cuadras de distancia, en un elegante y reluciente coche negro que serpenteaba por las bulliciosas avenidas de Chicago, Ethan Whitmore se ajustaba distraídamente la corbata de cuero marrón. A sus 47 años, dirigía el grupo Whitmore, un próspero imperio inmobiliario que lo había hecho rico e influyente, pero también solitario. Divorciado durante 3 años, rara vez veía a sus 2 hijos.
Las citas perdidas, las llamadas interrumpidas y los silencios prolongados habían creado una brecha invisible pero profunda entre él y ellos. Su vida personal se había desvanecido tras una fachada de aparente éxito, un flujo constante de acciones, inversiones, negociaciones y contratos. Ethan, que también dirigía la cadena de librerías Whitmore y Sons, heredada de su padre, llevaba sobre sus hombros un peso que nunca demostró. La librería familiar, que rara vez visitaba, representó una parte de su infancia que abandonó rápidamente para sumergirse en los números. Esa mañana, camino a una reunión crucial en el distrito financiero, Ethan le pidió a su chofer que se desviara por Grand Park. Su mirada cansada pero aguda escudriñaba los alrededores cuando el coche se detuvo de golpe. El corazón le dio un vuelco. En el viejo banco, bajo la sombra de un roble, ella estaba allí. Hope Carter, acurrucada, su frágil cuerpo temblaba. Su piel tenía la palidez de quien no ha comido en días. Sus rasgos demacrados, su cabello enmarañado, parecía tan frágil, y sin embargo, una llama ardía en sus ojos oscuros. Esta vez, a diferencia de tantas otras, Ethan no miró hacia otro lado. Vio en lo más profundo de sus ojos algo que no había visto desde hacía mucho tiempo, fuerza en la debilidad, ese coraje silencioso y obstinado que se niega a quebrarse, incluso cuando el mundo entero te abandona. Un dolor sordo le oprimió el pecho. El mismo dolor que sintió cuando su madre murió prematuramente y tuvo que crecer demasiado rápido. Abrió la puerta y salió despacio, sabiendo que ese gesto marcaría la diferencia. Hope levantó la vista, sorprendida, desconfiada. Sabía que nadie se detenía nunca. ¿No tienes dónde dormir?, preguntó Ethan con voz tranquila y no agresiva. Ella se encogió de hombros, un gesto seco, casi mecánico. No hay necesidad de tener compasión, respondió ella con amargura. Ethan sintió que se le cortaba la respiración. Ese tono, orgulloso, dolido, a la defensiva, reflejaba la imagen de sí mismo como un niño abandonado, que rechazaba la caridad y la mirada de los demás. Dio un paso hacia ella, con el corazón pesado pero decidido. ¿Qué pasaría si te ofreciera algo más que compasión? Ella entrecerró los ojos, desafiante. ¿Cómo qué? Extendió la mano lentamente, con la sinceridad y la fuerza silenciosa de un hombre que quería corregir los errores del pasado. Un trabajo en la librería. Y un lugar donde vivir. Pero con una condición, tienes que prometerme que seguirás estudiando. Se hizo el silencio. Hope lo miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad tras sus palabras. Luego, lentamente, con suavidad, asintió con la cabeza. Hope recorrió las calles de Chicago en un discreto coche hasta un pequeño edificio de ladrillo rojo en el corazón de un tranquilo barrio. Ethan le abrió la puerta de un modesto estudio que había amueblado especialmente para ella. El apartamento era sencillo, casi humilde, una cama metálica pintada de blanco, una pequeña estantería polvorienta llena de novelas, algunos muebles de madera clara y una cocinita donde aún flotaba el aroma a café recién hecho. No era un palacio, ni mucho menos, pero era un refugio, un lugar donde por fin podía reposar la cabeza sin miedo al frío ni al calor de la noche. Una vez sola, Hope se desplomó en la cama y las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego pesadas, como si las hubieran contenido durante años. No era la riqueza material lo que la abrumaba. No. Era el silencio. Un silencio profundo, diferente al de los callejones oscuros donde cualquier ruido anunciaba peligro. El silencio de la paz, de la seguridad. En este inesperado capullo, lloró por todo su dolor, todos sus miedos, toda su soledad. Lloró por su madre, por los hogares que la habían rechazado, por el banco helado que había sido su cama. Al día siguiente, se presentó en Whitmore y Sons para su primer día de trabajo. Ethan la había asignado a la sección infantil, donde las historias tratan de aventuras, sueños y posibilidades. Desde sus primeros momentos tras el mostrador, algo cambió en el ambiente. Hope, con su amabilidad mezclada con una curiosidad inagotable, aconsejaba a cada cliente con una atención excepcional. Conocía cada libro, cada autor, cada página como si fuera su alma. Sus ojos se iluminaban al hablar de libros, y esa luz era contagiosa. Los clientes quedaron conmovidos, a veces emocionados, a menudo sorprendidos de conocer a un adolescente capaz de hablar con tanta pasión y sabiduría. Al principio, los empleados de Ethan la veían con recelo. ¿Una chica de la calle en su mundo adinerado? Algunos murmuraban, otros la juzgaban.
Pero rápidamente se ganó su respeto y cariño. Su determinación y autenticidad tenían un poder silencioso pero irresistible. Entonces llegó ese día casi normal en el que Ethan entró en la librería antes de lo previsto. Al pasar por el mostrador, vio un cuaderno negro, entreabierto, con las páginas arrugadas por la mano de Hope. Curioso, lo hojeó. Las palabras que se desplegaban allí eran crudas, dolorosas, pero cargadas de una belleza excepcional, una sinceridad que incluso los grandes escritores luchan por alcanzar. Fragmentos de alma al descubierto, gritos silenciosos de una juventud herida pero viva. Leyó las páginas una tras otra, sin poder parar. Entonces, sin darse cuenta, Ethan Whitmore lloró. No eran lágrimas de debilidad, sino lágrimas de gratitud. Comprendió que había pasado la vida persiguiendo el éxito material, pero nunca había vivido de verdad. Nunca había escuchado ni sentido de verdad la verdad que una joven de la calle acababa de ofrecerle. En ese preciso instante, su mundo se puso patas arriba. La esperanza ya no era una simple causa que defender, sino una lección, un espejo. Habían pasado 6 meses desde el día en que Ethan Whitmore contactó a Hope Carter. En esos meses, sus vidas se transformaron, lenta pero profundamente. Hope había ganado confianza, y Ethan, su comprensión del mundo que él ignoraba. Esa noche, en el gran salón de la Biblioteca Central de Chicago, un lugar solemne e histórico, se había reunido una multitud de periodistas, fotógrafos e invitados selectos. La expectación era palpable. Muchos esperaban asistir a una conferencia típica donde Ethan anunciaría un nuevo proyecto o adquisición inmobiliaria. Las luces se atenuaron suavemente y reinó un silencio respetuoso. Ethan Whitmore subió al escenario, elegantemente vestido con un traje oscuro, pero con una expresión de extraña emoción en los ojos. Se acercó al micrófono, observó al público y respiró hondo. Vine hoy no a hablar de mis negocios, comenzó con voz clara, sino a hablarte con una voz que con demasiada frecuencia nos negamos a oír. Una voz de lo invisible. Una voz que perturba, que cuestiona, que conmueve. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Ethan continuó, con voz más firme. Hace un año, una joven de 16 años dormía todas las noches en un banco de esta ciudad. Sobrevivió sin robar, sin mendigar, sin hacerle daño a nadie. Sobrevivió porque tenía una fuerza interior, una voluntad que a muchos nos cuesta comprender. Esta joven escribió. Lo que escribió merece ser escuchado. Luego sacó un cuaderno negro y desgastado, con la tapa marcada por el tiempo y el uso. Conoce a Hope Carter. Su primer libro se titula El banco olvidado. Un profundo silencio recibió estas palabras. Entonces Hope, vestida sencillamente con un suéter de lana y vaqueros, subió al escenario, ligeramente temblorosa. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que este momento la trascendía. Se sentó frente al micrófono, apretó el cuaderno contra su pecho y comenzó a leer algunos fragmentos seleccionados. Su voz era suave al principio, frágil, pero poco a poco fue ganando confianza, llevada por la fuerza de sus palabras. Las frases que pronunciaba describían la dureza de las noches frías, la soledad aplastante, pero también la tenue esperanza que persistía, como una luz parpadeante en la oscuridad. Mientras leía, los rostros en la sala se suavizaron. Las miradas se inclinaron, las lágrimas brotaron. Se podía sentir la presencia de esta joven, con toda su sinceridad, valentía y dignidad. Al terminar de leer, reinó un silencio emotivo durante unos segundos. Luego, como una ola poderosa, la sala estalló en una ovación espontánea, cálida y sincera. Hope miró a su alrededor con lágrimas en los ojos, abrumada por la fuerza colectiva del momento. Acababa de romper el muro de la indiferencia. Ethan, de pie junto a Hope, sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Esta no era una victoria para él. Era una victoria para Hope, para todos aquellos a quienes olvidamos, todos aquellos a quienes rechazamos. Esa noche, entre aplausos, se escribió un nuevo capítulo. El libro de la esperanza, El banco de los olvidados, conquistó rápidamente el corazón del público. La crítica elogió la sinceridad pura de su escritura y su capacidad para hacer resonar las voces de los invisibles con una autenticidad conmovedora. En poco tiempo, la obra se convirtió en un fenómeno nacional, con cientos de miles de ejemplares vendidos, traducida a varios idiomas y debatida en escuelas y universidades.
Con los ingresos generados, Ope pudo hacer realidad un sueño largamente susurrado en sus páginas, abrir un albergue para niñas sin hogar, un lugar donde, como ella hubiera deseado para sí misma, pudieran encontrar un refugio cálido, apoyo educativo y una familia amorosa. Lo llamó Casa de la Libertad, en homenaje a la libertad que había alcanzado contra todo pronóstico. La Casa de la Libertad se convirtió rápidamente en un remanso de paz en la ciudad, un símbolo de esperanza y renacimiento. La esperanza aportó su energía, compasión y rigor al lugar, negándose a permitir que el olvido y el rechazo siguieran destruyendo vidas. En esta nueva aventura, Ethan Whitmore ya no era solo un mecenas distante, sino una verdadera figura paterna para Ope. Construyeron este proyecto juntos con sincera complicidad. Cada decisión, cada paso adelante, llevaba la marca del respeto mutuo y la confianza renovada. Ethan también estaba evolucionando. Gracias al contacto con Ope y sus palabras, había redescubierto el significado más profundo de la humanidad, el significado que había descuidado durante tanto tiempo en su frenética búsqueda del éxito. Las páginas amarillentas de un cuaderno olvidado lo habían devuelto a lo esencial. Y cada febrero, al acercarse el cumpleaños de su madre, Ope regresaba a Grand Park. Caminaba hasta el viejo banco que había sido su refugio, su único techo durante tantas noches. Se sentaba allí, con frío o sol, cerrando los ojos para escuchar mejor el viento soplar entre las ramas del roble. Ese silencio, esa paz que por fin había encontrado, le hablaba. Entonces, con voz suave y emotiva, susurró a la dirección invisible de aquel que le había dado la vida. Gracias, mamá. Cumplí mi promesa. Este gesto simple y repetitivo fue a la vez un ancla y un homenaje. Una promesa cumplida, una cicatriz transformada en fuerza.